Antes de que veas el video, te invito a escribir en los comentarios cuál crees que fue la parte más difícil para mí, según yo, de esta escultura de plastilina de Chimuelo. ¿Fue la estructura de alambre? ¿La cola? ¿Las pequeñas y delgadas escamas que no querían quedarse pegadas en la cara de Chimuelo? ¿O las alas a las que teníamos que darle forma con papel? Hola, bienvenidos a su canal Dibújame un. Comenzamos haciendo un pequeño dibujito de Chimuelo, pero primero lo primero, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas el próximo video de Dibújame un. Lo primero que hice fue un dibujo de cómo imaginaba yo la escultura. Bueno, ignorando el primer intento, por favor. Esto me servirá para tener una idea de cómo se verá el conjunto, la pose, la base, además de conocer las formas básicas del personaje. Ok, y ya que tengo algo que me gusta, pasemos a la estructura de alambre. Lo primero que hice fue tomar una porción y curvarla para formar el cuello y el torso. La segunda pieza será una letra M que formarán las patas delanteras. Un tercer alambre más delgado servirá para unir ambas piezas y sumamos otra letra M para las patas traseras y nuestro caballo venomizado va tomando, nuestro chimuelo va tomando forma. Puedes ver que corté el final de la cola y añadí un alambre más delgado. Y con el alambre número... ya perdí la cuenta. Bueno, este alambre servirá para formar las alas y no sé por qué esta parte no se grabó, pero continuemos. Gracias a estos dos tornillos vamos a poder fijar nuestro alambre a la base. Y puedes ver que dejé mucho sobrante en las patas para darle bastante altura a nuestro dragón. Bueno, no a él, sino a la base. Además, con un alambre más delgado y dos tornillos extra fijaremos la cola. Y ya que tenemos esto, todavía no acabamos. Vamos a añadir estos delgados alambres que enrollaremos en las alas, 5 en cada una, siendo un total de 10. Y para que mantengan la posición, los sujetaremos con un alambre extra y añadiré un poco de pegamento súper fuerte. ¡Cielos, qué macizo! Al día siguiente que el pegamento ha endurecido, podemos quitar el alambre de apoyo. Y ahora sí empieza lo chido, ya que comenzaremos añadiendo un poco de plastilina verde en la base para delimitar la zona de las rocas. Después, rescatando un poco de plastilina negra y aluminio de una escultura muy antigua, comenzaré a dar volumen a las rocas. Posteriormente, añadiré estas porciones de plastilina gris bastante irregulares. Más aluminio para darle altura y cubrimos con más plastilina gris. Ya obteniendo algo como esto, con plastilina café formaré un cilindro que al principio estaba hueco, pero no se quedará así. A este le daré forma curvada y añadiré algunas tiras delgadas en la base. Lo insertamos en los alambres de las patas para que luzca como si nuestro dragón está parado sobre el tronco y añadimos más tiras delgadas a la base y a la parte superior para eliminar el hueco. Incluso coloqué un alambre extra para que las tiras no se caigan. Vamos bien, ahora con plastilina negra formaré este rectángulo que aplanaremos un poco y le sumaré una pieza más delgada en la parte inferior. Lo retiramos del alambre, redondeamos las esquinas y vamos a empalmar ambas piezas añadiendo más volumen en la parte superior e inferior. Con pellizcos formaré el espacio para las cuencas de los ojos y con la dibujerramienta marcamos una línea para la boca. En cada extremo de esta añadiré tiras pequeñas, al igual que una especie de cejas sobre las cuencas. Y con el extremo de un pincel daremos más profundidad al espacio para los ojos. Ya podemos dar volumen al cuerpo con papel aluminio y así no necesitaremos tanta plastilina en el torso, el cual comenzaremos a cubrir con negro. No tienen mucha forma, pero la cola será un cono y le daremos bastante volumen al pecho. Las piernas se componen de dos piezas, una delgada arriba y en la parte inferior una un poco más gruesa y chata. Para el cuello necesitamos una pieza grande a la que daremos una forma cilíndrica y curvada como una letra S. La abrimos por la mitad para colocarla sobre los hombros y empalmamos con el pecho y en la espalda añadimos más plastilina para cubrir el alambre de las alas. Pasamos a las piernas traseras que se componen igual que las frontales, pero estas se curvan hacia atrás. Ok, para la cola formaremos un cilindro, pero no muy largo, ya que no queremos construirla toda en este momento. Después de empalmarla, subiremos a definir un poco los brazos que sostienen las alas y con tiras planas daré volumen a lo largo de la espina. Al mismo tiempo y con más tiras delgadas comenzaremos la base de las alas que van pegadas al cuerpo.
Pero antes de terminarlas, hacemos una pausa para añadir estas tiras que van en la cola, pero inician debajo de las alas. Y repetimos este proceso en el lado derecho de la escultura. Ok, regresamos a la base para darle una forma más afilada a las rocas. Esto se logrará haciendo varios cortes y aplanando algunas zonas. Con el extremo de un pincel haré algunos orificios y en estos insertaremos las raíces del tronco. Con este mismo pincel dibujaremos varias líneas a lo largo del tronco para darle textura. Volvemos con nuestro dragón y añadiré estas pequeñas tiras para formar pliegues en su piel. Con plastilina café formaré estos pequeños conos y repetiremos hasta obtener 16 piezas, las cuales colocaremos en las patas de nuestro dragón a modo de garras. Después colocaremos alrededor de la base de cada garra una tira delgada de plastilina negra. Y sobre todo esto, una tira un poco más gruesa que empalmaremos muy bien. Después descubrí que era más fácil colocar las tiras delgadas en cada cono antes de ponerlos en las patas, así que repetí este proceso en las patas restantes. Detrás de las patas delanteras colocaré estas pequeñas aletas con forma triangular. Ahora, con este guante que encontré, daré un poco de textura a lo que ya hemos trabajado del cuerpo, ya que más adelante añadiremos unas pequeñas piezas planas que simularán ser escamas en su piel y no podremos dar textura después. Estas piezas son muy pequeñas y fueron muy difíciles de cortar y mantener su forma. Por suerte, no son las más pequeñas que haremos hoy, así que la cosa se pondrá más difícil. Estas pequeñas escamas se repiten en todas las patas, aunque en las traseras suben un poco a la parte superior. Bueno, esto parece un revoltijo de pasos, pero créeme, todo es por una razón. Ahora, en una hoja de opalina cartulina he dibujado esta especie de pequeñas alas curvadas, las cuales he recortado y con un lapicero he dibujado y marcado estas líneas muy fuertemente para que me permitan hacer dobleces. Ya que tenemos algo como esto, vamos a formar una superficie muy plana y delgada de plastilina negra y allí vamos a marcar la silueta de nuestra pieza de papel. Adherimos bien la plastilina al papel y repetimos el proceso hasta cubrir ambos lados de la hoja y hacemos lo mismo con la segunda pieza. Estas las colocaremos sobre las tiras que empalmamos en la cola y que empiezan debajo de las alas. Colocaré 3 tiras muy delgadas en estas piezas y las empalmaremos con la tapa del lapicero. Continuaremos con la cola formando este cono delgado que aplanaré ligeramente contra la mesa y a este le haremos un corte longitudinal, o sea, a lo largo de la pieza. Después separamos ligeramente ese corte y quitamos el tornillo y alambre que sostienen la cola a la base. Así podemos colocar la plastilina que acabamos de cortar, empalmamos la pieza y cerramos el corte. Pero haremos un nuevo corte donde insertaremos el alambre que fija la cola a la base, apretamos el tornillo y lo cubrimos con la plastilina verde y eliminamos las marcas en la cola. Nuevamente sobre el papel dibujaremos las aletas que van al final de la cola, pero antes de cubrirlas con plastilina, con una servitoalla haré estas tiras delgadas de papel que enrollaré y pegaré a lo largo de las aletas. Ya que la pieza tiene 5 tiras de papel, vamos a cubrirla por ambos lados con plastilina negra. Para colocar esta pieza haremos un corte al final de la cola y lo abriremos un poco. En este canal insertaremos una de las aletas. Y la segunda aleta, como puedes ver, es diferente y se une a la cola por medio de 5 puntas, por lo que solo es necesario hacer 5 orificios pequeños. Añadimos una tira delgada a lo largo de la cola y una segunda de forma transversal y las empalmaremos bien. Así como en las patas, en la cola añadiremos pequeñas aletas con forma triangular. Estas comienzan siendo pequeñas, haciéndose más grandes a la mitad de la cola y se vuelven pequeñas nuevamente llegando al final de esta. Subimos a los brazos de las alas y los cubriremos completamente. Ahora recortaré estas piezas de papel. ¿Quieres saber cómo las obtuve?
Bueno, fui colocando pequeños fragmentos y acomodándolos para obtener la forma que necesito. Después los uní con cinta y dibujé esta pieza en una nueva hoja. Y después de curvarla ligeramente, la cubriremos con plastilina por ambos lados, de la misma forma que hicimos con las piezas de papel de la cola. Ya que tenemos dos piezas que podrían ser fácilmente la máscara de Wolverine o la patinave, vamos a colocarlas, pero antes formaré una tira delgada y con esta cubriremos el primero de los alambres en las alas. De esta forma podemos sujetar la pieza al torso y al primer alambre. Hay que empalmar todo muy bien para que no queden huecos y todo parezca una única pieza. Y ya que el ala se mantiene firme, hacemos lo mismo del lado izquierdo. Y repetimos todo desde el inicio para obtener las partes restantes de las alas, así que recortaremos mucho papel para obtener las piezas con las formas necesarias. Y mientras armamos el ala pieza por pieza, aprovecho para decirte que si te gustan los videos de Dibújame esta escultura, o eres fan de cómo entrenar a tu dragón y quieres más esculturas así, le des me gusta a este video, comentes tu parte favorita y lo compartas con tus amigos. Vamos, que podría mal ir sal. Ya que todas las piezas están en su lugar, hay que empalmarlas muy bien, tanto por fuera como por dentro del ala. Cuando terminemos debe verse así y repetimos el proceso en el ala restante. Pasamos a la espalda de Chimuelo y en esta colocaremos más pequeñas aletas triangulares. Así como las de la cola inician pequeñas, se vuelven grandes en el medio y se hacen más pequeñas conforme se acercan a la cola. Y después de empalmarlas muy bien, le vamos a dar textura con el guante a toda la espalda y las alas de nuestra furia nocturna. Combinaré plastilina verde y amarilla para obtener este color, con el que haré dos piezas triangulares y las introduciremos en las cuencas de los ojos. Y con porciones muy pequeñas de plastilina formaré las pupilas que colocaré en los ojos. Añadimos alrededor de estos una tira muy delgada en la parte superior e inferior. Con el cúter formaré las fosas nasales en su nariz. Formaré estas piezas alargadas y las colocaré detrás de su cabeza como una especie de orejas de conejo y dos muy similares en medio. En los laterales de su cabeza sumaremos dos pares más de estas pequeñas orejas. Después empalmamos todas las piezas que acabamos de colocar, tanto por el frente como por detrás. Detrás de las orejas añadiremos estas pequeñas piezas cónicas. Puedes ver que subí la intensidad de la luz para poder ubicarlas mejor y que tú puedas verlas. Dibujé una línea sobre la frente de Chimuelo y en esta colocaré más pequeñas aletas como las de la cola, pero estas son diminutas. Ahora formaré una superficie plana muy delgada con plastilina negra y haré pequeñísimos cortes. Estas diminutas piezas las iré colocando en el rostro de Chimuelo para simular las escamas. Esto fue muy difícil, así que decidí pasar a pintar los ojos para no estropear las futuras escamas con mis dedotes. Primero añadí un verde muy chillón que logré mezclando verde lima con amarillo canario. En el centro apliqué un amarillo pastel y en los bordes de este último color volví a pasar el verde chillón, y como pinté sobre las pupilas, las retocaré con pintura negra. Con la pintura verde dibujaré líneas que van desde el exterior hacia el centro amarillo de los ojos. Finalizamos los ojos dándoles un brillo encantador con barniz base agua. Mira cómo esos ojos reflejan la luz. Ya podemos colocar la cabeza en su lugar y empalmar el cuello y la barbilla. Cortaré esta pieza plana en pequeñísimas porciones y estas las iré colocando en el rostro de Chimuelo. Y creo que esta fue la parte más difícil de la escultura, ya que son piezas diminutas y hay que colocarlas muy cerca unas de otras en una zona tan delicada como el rostro que no queremos arruinar por nada del mundo.
De colmo, las piezas más pequeñas no querían adherirse al rostro y se pegaban a la tapa del lapicero, pero creo que al final lo logramos y valió la pena. Ok, regresemos a la base donde con 3 palillos vamos a darle forma al pasto haciendo movimientos circulares o rectos, pero siempre y cuando sean cortos, bastante cortos. Con esto ya podemos dar color a la base, aplicando primero un gris muy oscuro en las zonas intrincadas de las rocas, donde casi no llega la luz. Con gris pintaremos el resto de las rocas, intentando no cubrir lo que ya hemos pintado. Ahora con un gris claro, un poco diluido con agua, pintaremos las zonas donde la luz da directamente, principalmente las secciones horizontales. Ahora mojaremos el pincel con un gris mucho más claro que el anterior y sin diluirlo con agua, pero quitaremos la mayoría de la pintura pasándolo sobre una servitoalla o papel para aplicar el pincel en seco solo en las esquinas o bordes de las rocas. Para el tronco, primero usé un color café de tono muy chocolatoso. Después apliqué un tono más claro que mezclé con amarillo y dio este tono color como... caca. Ok, y con él pinté las zonas claras del tronco. Después, con un tono mucho más claro de café, casi capuchino, pintamos solo los relieves de la textura en la madera del tronco. Para el pasto pinté algunas zonas, las más oscuras, con este color verde Nilo. Después apliqué un verde más claro y al final un verde que mezclé con amarillo para las zonas más claras. Para pintar a Chimuelo no solo apliqué pintura negra, sino que mezclé negro con azul para un tono azulado. Con esta pintura pinté en su totalidad nuestro dragón. Pero ojo aquí, ya que añadiremos pintura azul y azul claro en zonas muy puntuales, como en los bordes de las alas, donde se supone la piel es más delgada. También en las aletas de la cola. También en hombros, patas y entre las escamas. Aquí en el pecho se nota más claramente cómo apliqué pintura azul oscuro y 2 pequeños puntitos de azul claro, para después pasar en los bordes de esta pintura el azul oscuro, mezclando ambos colores. Volví a pintar las escamas de las patas y cabeza cada una por separado con la pintura negra, con cuidado de no pintar en medio de estas y preservar el color azul de fondo. Para las garras de sus patas apliqué un color café oscuro, café y crema, dando varias pasadas para que los colores se mezclaran. Después añadiremos una capa de pintura transparente con acabado satinado para que brille ligeramente. Ya que la pintura transparente ha secado, añadiremos un extra de brillo y más volumen a las escamas, retocando cada una por separado con un poco de barniz base agua. Y finalmente pintamos con negro el borde de la base. Y así es como terminamos una escultura más aquí en su canal Dibújame un. El resultado es más que épico y espero que les haya gustado tanto como a mí hacerlo. Esta se ha vuelto una de mis esculturas más grandes y he de decir que tenía ganas de hacer este personaje desde hace meses. Literalmente empecé a finales de enero.
Pero ya está aquí y me ha encantado. Mi parte favorita son sus enormes alas, las pequeñas escamas en sus patas y cabeza, sus ojos verdes, la base con todas esas rocas. Bueno, casi todo me gustó, ¿verdad? Cuéntame en los comentarios cuál fue tu parte favorita. Y claro, si te gustó la escultura, el video, eres fan de Dibújame un, de cómo entrenar a tu dragón o de Chimuelo, dale pulgar arriba, compártelo y comenta quién te gustaría ver en el próximo video. Recuerda suscribirte y activar la campanita para no perderte el próximo video aquí en Dibújame un. Yo soy Mikel y me despido diciéndote, practica y lograrás obras de arte. Recuerda que todos podemos hacer esculturas. Antes de irme, te invito a que te veas mis videos de Wolverine y Catnap Nightmare.